del efectivo. Y como ya vimos lo que es la caja, el efectivo, hoy vamos a ver lo que es la disponibilidad que se tiene en el banco y cuáles son los niveles de controles que mínimos, ¿verdad? Porque pueden haber más dependiendo de la naturaleza de la empresa, para que no haya ningún tipo de fraude. Recuerden que la parte del disponible es el rubro más delicado que hay dentro de toda empresa porque es el que se maneja constante y sonante, como se dice. Entonces, algunas definiciones de lo que es la parte de la cuenta, bancos específicamente, contablemente la conocemos como una subcuenta o una cuenta de detalle, dependiendo cómo la información que nosotros tenemos en el catálogo, ¿verdad? Que informa sobre la disponibilidad del efectivo que las empresas poseen para cubrir sus compromisos o para generar nuevas inversiones. Es la plata colocada en estas instituciones. Institucionalmente, el banco es una entidad que se crea para resguardar el dinero que las economías de los países generan para el desarrollo productivo en cada uno de ellos. Son los bancos, los edificios, eso que nosotros conocemos, ¿verdad? Y que tienen su estructura eh, bien, bien, digamos, diseñada de tal manera de tal que manera que se pueda se evitar. puede. Hola. Bien. Buenas, presente. Financieramente es el disponible que se encuentra resguardado en las instituciones financieras que funcionan para tal fin. La plata que nosotros vamos a tener disponible, ¿verdad? Para poder realizar algún tipo de inversión. Y económicamente es el rubro microeconómico de las empresas que muestra su grado de liquidez ante terceros, como los organismos internacionales financieros, los países que aportan a la entidad, etcétera, etcétera. Es decir, dependiendo de quién realice el análisis, pues obviamente así va a ser su visión y su forma de analizarlo. En cuanto al control interno, no es más que tratar de manejar o tener todas aquellas herramientas o instrumentos que me permitan tener el control del mismo. Hay empresas que tienen hasta 10 cuentas bancarias y cada una pues maneja alguna complejidad en su efectivo. Y eso nos obliga a que tengamos un cuadro mínimo de los disponibles y en qué condiciones los tenemos, porque como vimos en la clase anterior, no todo el dinero que está colocado en el banco está disponible inmediatamente. Recordemos los cheques que se quedan en compensación. Y estos, pues obviamente no se pueden utilizar sino hasta que se cumpla el tiempo de ley, ¿verdad? O el tiempo que la ley me permita esperar para poder hacer uso de él. Acordémonos que la emisión de cheques es dinámico y por lo tanto, obviamente tiene que ser un poco más complejo o tardado la operación. Entonces, el control interno en la cuenta de bancos lo vamos a obtener como un paso indispensable antes de realizar cualquier tipo de evaluación y poder establecer los procedimientos. Para eso, pues, sabemos nosotros que tenemos que crear cuentas bancarias. Tenemos que apersonarnos a los bancos. La persona responsable de eso puede ser el gerente general, puede ser el gerente financiero o a veces el contador, que hace, digamos, los trámites para poder registrarse, ¿verdad? Y aperturar las cuentas. Claro que los únicos que pueden firmar son el representante legal, que es el que está autorizado a realizar operaciones ante el consejo de la junta directiva
o los dueños de la empresa que va a aperturar las cuentas. Los trámites, pues, eso los podemos hacer nosotros sin ningún problema. Sin embargo, repito, las firmas ya de pactar las cuentas, ¿verdad? Corresponde a las entidades que representan a cada una de ellas, al representante de la empresa como al representante del banco. Sí es importante que se deba de elaborar un contrato. Bueno, los bancos ya tienen un diseño para poder firmar el compromiso. El banco tiene una serie de condiciones que la misma superintendencia y la ley de bancos le obliga para poder, digamos, ponerlo en ese contrato. Y ya las letras pequeñas, ya esas están eliminadas, ¿verdad? Es decir, hoy tiene que quedar claro lo que se va a pactar. Y eso es para las cuentas corrientes, para la emisión de los cheques y para lo que son las cuentas de ahorro a la vista, esa que a nosotros nos dan una libreta virtual, o hay una libreta que es pequeña, que al inicio se la dan y que me sirve para llevar el control de los movimientos. Claro que esa libreta al final se vuelve un poco obsoleta porque ya muchas empresas depositan en las cuentas del personal lo que es la planilla, y eso genera un movimiento bastante fuerte para el personal porque están utilizándola con la tarjeta de débito que a la par del contrato se lo dan. Entonces, llevar un control de libreta cuando usted está sacando dinero del cajero ya no tiene mucho sentido. Tiene que ir al banco para que el banco se la actualice, y el banco no tiene que negarse a actualizar la libreta, porque por ley ellos están obligados a emitir esa libreta. Y mientras esa ley no cambie en esa parte, pues va a seguir así hasta que se dé el cambio. Lo que sí es importante es que usted pueda abrir, digamos, una ventana en el portal del banco en el cual tiene la cuenta, para que ahí pueda ir viendo usted los movimientos. Recuerde que el fraude está a la orden del día y ustedes no son, bueno, nadie se escapa a que alguien pueda generar algún tipo de cómo se llama, de robo o lo que sea, entrando a mi cuenta. Por supuesto que para eso tienen que entrar a la cuenta del banco, y ellos manejan unos controles muy estrictos, pero tampoco nada es 100%. Los instrumentos que nosotros vamos a tratar de ir conociendo, tenemos en la parte de los depósitos bancarios. Según Boceta, el depósito, ¿verdad?, bancario es el contrato pasivo por el cual el banco recibe de sus clientes sumas de dinero, comprometiéndose a restituirlas en la misma moneda y en forma pactada. Es lo que les mencionaba de los contratos. En otras palabras, el depósito bancario es el acto mediante el cual una persona, institución o empresa depositan dinero en el sistema de un banco. Entonces, la definición del banco, según la ley, es que sirve de intermediación, ¿va? Eso ya lo habíamos visto en la clase anterior. Cuando habla del contrato pasivo, se refiere a que nosotros somos un pasivo. Los cuentacorrentistas del banco somos un pasivo para el banco. ¿Por qué? Porque él tiene por pagarnos los ahorros que nosotros estamos ahorrando. Además de los ahorros, como digo, ahorro a la vista, también tenemos los intereses que esos ahorros o un depósito a plazo fijo me esté generando. El banco lo lleva como pasivo y nosotros lo tenemos como activo, ¿ya? Porque es un recurso con el que contamos y que el banco está en la obligación de entregárnoslo cada vez que nosotros lo deseemos. Esa es parte
de la forma pactada que dice aquí la definición. Bien, en la actualidad el depósito bancario se ha convertido en el medio ideal para controlar las entradas de efectivo en las empresas y por lo tanto es necesario que las empresas establezcan políticas. Estas políticas, si afectan a la parte contable, pues van a ir como parte del sistema contable. Y si no, decíamos, si serán más operativas que contables, pues tienen que ir en un sistema de información administrativo. Una de las políticas es realizar depósitos diarios. Todos los días, si no es al final del día, pues por lo menos a primeras horas del siguiente día, realizar los depósitos por las ventas efectuadas. ¿Por qué? Porque lo que queremos es evitar un riesgo de que pasada la noche se vayan a meter a la empresa y roben el efectivo que se captó por las ventas ese día. Y obviamente esa es una pérdida. Resguardar los comprobantes de depósito, siempre, toda por opción, toda transacción, hay que tener el soporte. Eso ustedes lo saben, lo hemos estado viendo y he estado insistiéndolo. Otro instrumento que se utiliza para el manejo de la cuenta son los cheques, que es una orden de pago puesta por escrito que permite a la persona que la recibe cobrar una cierta cantidad de dinero. Esto es, dentro de lo que el Código de Comercio me permite, es un título valor que tiene un valor de intercambio. Y si ya sea que esté o no esté a su nombre, usted puede cambiar bien ese cheque por la cantidad que ahí está determinado. Y por lo tanto, ya con el banco esa cantidad debe estar disponible en la cuenta bancaria de quien lo expide, es decir, la empresa que lo emitió. Y eso es muy importante porque usted o la institución, la empresa, no puede emitir cheques por el valor que supera su saldo en el banco mismo, porque si no, se produce el fenómeno de un cheque insolvente. ¿Y qué significa eso? Que si usted emite un cheque que no tiene saldo en el banco perfectamente lo puede demandar a usted por estafa. Y ese es un delito penal en el Código Civil, en el Código Penal, y lleva cárcel. Es decir, es un delito que ya no se considera como un delito o como una pena de moratoria. Es decir, por deudas no hay cárcel. Usted puede deberle bajo un contrato a una institución financiera o una institución comercial y se pactó que usted le va a pagar en el tiempo, pero llegado el tiempo no le pagó, el dueño del dinero lo más que puede hacer es embargarlo mercantilmente y eso lleva a embargos, pero no lo puede llevar preso. Por lo menos las leyes en ese sentido en El Salvador está protegido. No así en otros países, Estados Unidos, por ejemplo, no se diga, si usted no cumplió, pues se va preso. Pero volviendo otra vez a la parte de los cheques, si usted llega a cambiar un cheque de una institución que no tenía el saldo para cubrirlo, el banco inmediatamente pone la demanda a la fiscalía. La fiscalía, de hecho, pues actúa como una estafa. Y por lo tanto, pues puede llegar al lugar del dueño de la cuenta del cheque precisamente a meterlo preso. Y usted va a estar preso hasta que concilie con la persona a quien le emitió el cheque, ¿verdad? Si es que no se da algún otro tipo de fenómeno. Si el fulano ofendido no quita la demanda, pues ahí se sigue preso. Entonces es importante que cubrir esa forma de manejar la cuenta de cheques. También lo que hay que evitar, bueno, eso creo que lo vamos a ver más adelante, lo que es emitir cheques sin nombre. Esa es una de las
de las, digamos, actividades que no debe de hacerse por mucha confianza que se tenga con la persona que usted ha autorizado para que le maneje la cuenta. Y aquí está una de ellas, la emisión de cheques, la autorización para firmar cheques. Para que sea posible eliminar cualquier tipo de mala intención y brindar confianza a los cheques entregados por la empresa, en principio estos deben ser firmados por mínimo 2 personas, que deben haber sido designadas de preferencia por la junta directiva, según sus cualidades y capacidades, quienes serán funcionarios que no estén directamente vinculados con el departamento de compras, con las personas que aprueban los documentos que se van a pagar, las personas que llevan los registros de cuentas por pagar, los encargados que elaboran los cheques. Es decir, que la persona que va a tener la asignación de firma, que generalmente son los gerentes, ¿vean? Rara vez va a tener una firma el contador, y no es conveniente que el contador esté firmando cheques porque muchas empresas confían en esa situación. No es compatible porque él está registrando. El contador registra, el contador lleva el control con sus auxiliares, ¿verdad? Y se lleva el libro de banco y se puede dar algún tipo de fraude en ese sentido. Muchas empresas manejan el hecho de que alguien de la junta directiva maneja una firma. Estas de simultáneas, 2 personas, y a lo mejor pueden haber 4 firmas autorizadas, pero siempre tienen que ir 2 y que deben de ser de una forma simultánea, ¿verdad? Y que no, que permita a la otra persona revisar lo que se está firmando entre ambos. Eso es lo más saludable, y hay quienes tienen hasta 4 firmas, dependiendo. Las asociaciones tienen ese cuidado, pero porque los donantes lo pactan en un proyecto, en el proyecto de ayuda que se le va a dar a la entidad para ejecutar algún programa. Entonces, le dice a la institución, vaya, mire, van a manejar esta cantidad de dinero, van a aperturar una cuenta corriente, no queremos que abran cuentas de ahorro, porque los proyectos, los programas o las instituciones que donan a nivel internacional no permiten que se usufructe del dinero que han donado. Y meter el dinero a una cuenta, a un depósito a plazo, por ejemplo, a una cuenta de ahorro, los intereses a veces no quedan pactados. Si están pactados, no hay problema. Usted puede manejar el dinero porque le pueden decir a la asociación, vaya, mire, usted va a manejar el dinero a su conveniencia y a que genere algún tipo de intereses, etcétera. Eso es parte de, digamos, el pacto que en el convenio se ha firmado. Por eso es importante que también se determine la forma como se va a manejar. Le pueden decir ¿cómo se llama? A la institución que se le ha donado que semana, quincenal o mensualmente tiene que estar informando sobre los cheques emitidos, es decir, a quién se le pagó y por qué razón se le pagó, etcétera. Entonces, todas las situaciones es parte de los controles que se deben de manejar. Los documentos de respaldo, pues esto ya los hemos hablado, ¿verdad? Para firmar los cheques es necesario que lleve el soporte necesario para poder tener, digamos, la confianza de que lo que se va a pagar puede estar respaldado. Recordémonos que en la parte de las compras hay procesos. Cuando se genera una estructura, un sistema de control o un sistema de información, pues se generan muchos procesos y
Y lo que me permite a mí estos documentos es verificar que ese proceso o esos procedimientos se han seguido y que no se ha saltado ninguno de ellos, porque eso ya es indicio de duda. Y yo decía, pues recuerdan al principio, que usted no debe de perder la confianza de la persona que está a su cargo, porque no tiene sentido que tenga alguien de cual usted desconfíe. Pero, por mucha confianza que usted le tenga, los controles son fundamentales. Y eso se enoje quien se enoje. Es necesario hacerlo. También tenemos lo que son la parte de las chequeras, que digamos, es la forma como el banco va controlando quién emitió al cheque alguno, porque hoy ya lo identifican con un código. Se han visto al margen inferior de cada cheque, hay un número que es un código que el banco, cuando le pasa el escaneo, se da cuenta de que ha sido una chequera emitida. Ahí lleva un código de seguridad para evitar que alguna persona externa vaya a imprimir cheques y se esté firmando, o dentro de la empresa, porque eso ha venido evolucionando debido a fraudes que han habido en el tiempo, ¿verdad? Antes, hace poco dieron una película con DiCaprio, no sé si ustedes la han visto, donde él emitía cheques de viajero en los años 60, 50, 60, por ahí andaba, cuando, digamos, la emisión de los cheques no era tan estricto. Y él, bueno, hacía ese tipo de fraudes y llegó a emitir un montón de dinero. Al final, pues la película trata de que lo agarran, lo meten preso, pero después lo usan de asesor para poder elaborar esos procedimientos que hoy en día, pues a lo mejor parte de los que se utilizan fueron los que el fulano determinó. Entonces es importante los controles, ¿verdad? La confianza no se debe perder, pero los controles siempre tienen que estar a la orden del día. Así como digamos, los controles, perdón, la chequera para llevar tratar de controlarlos. Algunas recomendaciones que se deben de tener es que todos los cheques deben estar previamente numerados y usarse en ese orden preestablecido. Además, su utilización también debe ser estrictamente controlada. Eso hasta está de más decirlo porque ya cuando va a comprarlo al banco, pues ahí está toda esa información. Las chequeras sin usar deben estar guardadas bajo la custodia de personas que no tengan firma autorizada. Volvemos a lo mismo, ¿verdad? La separación de actividades o de operaciones es importante, porque la persona autorizada, si él guarda cheque, también, ¿verdad? Ya hemos visto gerentes, aún parte de los dueños de las empresas que han cometido fraude. Los cheques deben ser preparados por personas distintas a aquellos que aprueban los comprobantes. Eso es parte inclusive de lo que ya habíamos platicado a inicio de esta clase. Los cheques anulados deben ser debidamente mutilados y archivados para cualquier investigación. Cuando habla de mutilación, se le debe de cortar, dicen, ¿verdad?, los auditores, en su mayoría, que debe de mutilarse en la parte de las firmas. Han habido muchos fraudes, aún teniendo un sello de anulado. Si supieran los tipos de fraudes que se han dado alrededor de muchas cosas y que en el tiempo se han venido solventando. Los cheques no deben ser firmados antes de que sean debidamente llenados. ¿Sí? Si usted firma un cheque, si es responsable de la firma de un cheque, pues corre el riesgo de que pongan otro valor, obviamente, a la persona que usted le tiene confianza. Pero sabemos que en arca abierta hasta el justo peca, o sea, el refrán no nace por gusto. Eso ha sido por experiencia y por lo tanto alguien puede tener problemas
económicos que hasta le pueden ocasionar muerte, y con tal de que eso no suceda, se va precisamente a cometer el fraude. Hay que evitar todo eso. ¿A quiénes se les firma los cheques? ¿Verdad? Los beneficiarios. Hay que verificar a quién hay que dirigirlos. Estos siempre deben realizarse al beneficiario en cuestión, sea una entidad constituida o una persona natural, tomando en consideración el concepto por el cual se está emitiendo el cheque. Hoy en día, pues se manejan los cheques voucher, ustedes lo conocen, que es el formato que me permite elaborar el cheque y en la parte de abajo, o si es que abajo se pone el concepto, o hay unos que primero hacen el concepto o la partida y abajo pues hacen el cheque. Entonces, independientemente en qué posición va el cheque, siempre tiene que haber un espacio donde se va a hacer la partida. Y en la partida, pues automáticamente, obvio, se pone la cuenta de banco que se está afectando contra la cuenta afectada y que corresponde al pago que se está realizando. Si es a proveedores, pues obviamente en cuentas por pagar proveedores se va a hacer el descargo. Si es planilla, pues, ¿verdad? Y se está pagando inmediatamente, banco se afecta contra lo que son los gastos administrativos, gastos de venta, dependiendo a qué pertenece la planilla. Se debe prohibir a toda costa emitir cheques en blanco o al portador. El portador ya no existe, pero sí antes se daba ese fenómeno. También he hablado con ustedes sobre las acciones, ¿verdad? Que las acciones estaban las nominales y las acciones al portador. Entonces, ya tener algo al portador significa que no tiene nombre, sino que el dueño es quien lo tenga en sus manos. Es igual que el dinero. Si yo tengo un billete de $100, lo pierdo, ¿verdad? Y de repente otra persona los encuentra, pues ese es dinero constante y sonante, ustedes lo saben, y entonces yo puedo ir a comprar con él. Y yo regreso y si no vi quién lo hizo y a lo mejor sospecho, no puedo acusar a nadie porque el dinero lo encontró otra persona en otro momento y por lo tanto el efectivo es al portador. Entonces ese tipo de situaciones son los que se dan. Si a usted se le pierde el cheque y el cheque es al portador, pues olvídese porque otra persona lo va a ir a cambiar. Y usted no puede ir a acusar a esa otra persona que cambió el cheque cuando diga que es al portador, porque el banco precisamente lo va a hacer quien llegue a cambiarlo. Entonces son fenómenos que en el tiempo se han dado. Hoy en día eso no opera, pero sí es conveniente y necesario que ustedes lo conozcan. Cuando el pagador sí emite el cheque y paga, ¿verdad?, al beneficiario, deben ser entregados al departamento encargado de los pagos y cobranzas. Si el contador o el auxiliar emite los cheques, pues tiene que llevarlos a colecturía porque es la persona responsable para hacer los pagos. Hay quienes los pagos los hace recepción. Hay quienes los hace, no sé, otra persona diferente o directamente digamos, el auxiliar contable. Siempre es necesario que se separen esas actividades, porque se puede dar a fraude. La persona responsable tiene que estar desvinculado del personal encargado de la realización y aprobación de los comprobantes de respaldo de cheque. Es decir, siempre tiene que darse esta separación. Los cheques aceptados por la empresa por concepto de pago de bienes o servicios tienen que ser recibidos por una sola persona. Es decir, alguien llega a colecturía a recibir los cheques, cuya función será comprobar que cumpla con los requisitos indispensables para que se procese en el departamento de cobranza. Obviamente, la persona que va a traer los cheques ya tiene que estar identificado
con la entidad que está haciendo los pagos. El designado a recibir los cheques está encargado de realizar un proceso de conformación cuando sea pertinente y comprobar si todos los datos suministrados por el cliente son veraces. Si los datos corresponden a los cheques deben ser enviados, si los datos corresponden, los cheques deben ser enviados al departamento administrativo, en caso contrario deben ser rechazados. El departamento de administración debe solicitar al encargado para que haga las reservas de cheque. Esto es importante cuando hay un pago de un cliente, usted recibe los pagos, le emite un comprobante ¿cómo se llama? Un recibo, que no es la factura, porque la factura se supone que ya la tienen, o si no la tienen, pues posteriormente se le hace y se le entrega, pero inmediatamente los cheques tienen que reservarse en el banco, y eso, pues, muchas empresas ya tienen el canal de comunicación con los bancos y decirle, vaya, aquí tengo estos cheques y necesito que reserve los fondos. ¿Por qué? Porque la entidad que me está pagando también hizo otros cheques para pagarle a otros proveedores. Y entonces puede darse el caso en que se sobregire y me esté dando un cheque sin fondo. Es para no estar corriendo o haciendo el trabajo de ir a demandarlo y hacer todo ese proceso ¿cómo se llama?, de recuperación de ese cheque, mejor curarnos en salud y con eso pues estamos bien resguardados. Realizar los depósitos y los comprobantes correspondientes a cada operación. Proceder a enviarlo al Departamento de Contabilidad para su correcto resguardo y registro. Esto quiere decir que como parte de las políticas, remesar el dinero, ¿verdad? Y contabilidad, pues obviamente él tiene que, o está en obligación de hacer el registro contable. Hay otra forma, digamos, de operaciones bancarias que es la transferencia. Cuando a usted le depositan su dinero, su salario, por trabajar en esa empresa, la empresa lo hace a través de transferencias bancarias. Ya con la firma electrónica en vigor, pues simplemente se hace sin ninguna carta física, porque todavía hoy en día se acepta la carta física en la que van las autorizaciones, como que están firmando un cheque, solo que va la lista de los empleados con sus números de cuenta de depósito de ahorro, donde les van a depositar el salario neto, ¿verdad? Recuerden que el salario, una vez deducido todos los compromisos del seguro, de AFP, del impuesto sobre la renta y alguna cuota de préstamo que el empleado tenga. Entonces es importante que vaya ese detalle y que se ponga nada más el salario neto. Con la carta el banco procede, ¿verdad? Porque ya se pactó de esa manera, o sea, esto no es automático, hay que pactarlo con el banco. Entonces el banco hace la aplicación a cada una de las cuentas del personal. Entonces la transferencia bancaria es la operación por la que una persona natural o jurídica da instrucciones a su entidad bancaria para que envíe con cargo a una cuenta suya una determinada cantidad de dinero a la cuenta de otra persona o empresa. Es lo que acabo de explicar. Dicho de otra manera, es pasar dinero de una cuenta a otra. Con la innovación tecnológica, que es un poco lo que hemos estado hablando, ya la firma electrónica de los procesos bancarios, las transacciones se han convertido en un medio facilitador y por lo tanto se ven en necesidad de incluir políticas. Ya con la firma electrónica se van a generar nuevas políticas en su uso. Primero, ¿quién va a ser la persona autorizada? Ya no va a ser la misma. Recuerde que son firmas que ya están, digamos, fijadas en el banco.
y eso lleva un poquito de complejidad. La persona que va a hacer la operación de transferencia va a utilizar esas firmas electrónicas para poder hacer las operaciones. Y eso, como digo, ya es otra persona más que interviene. Algunas políticas pueden ser, se debe especificar en el manual de cargos de la empresa cuáles tendrán potestad para autorizar. Bueno, este es por la firma. Es recomendable que las transacciones a realizar por vía electrónica sean previamente autorizadas por el encargado del departamento administrativo. Fíjense que menciona mucho al personal administrativo. Normalmente, pues, tiene que ser alguien que esté fuera de toda operación o todo lo que es la parte operativa de los cheques. Es importante. Es recomendable que las transacciones, bueno, es necesario mantener un soporte físico de los comprobantes de las transacciones electrónicas realizadas. Yo, cuando hacíamos la carta de transferencia por apago de planilla, pues hacíamos una original y una copia. A la copia siempre es conveniente ponerle un sello de agua, ¿verdad? Que diga que es copia para que no vaya a ser utilizada. Así como cuando se emiten los créditos fiscales, el que queda archivado dice que no es un crédito fiscal como tal, ¿verdad? O sea, va la marca de agua, el sello de agua. Y por lo tanto, ¿para qué me va a servir la copia? Para que el banco me firme de recibido. Que me responda el banco electrónicamente, ¿verdad? Y que yo pueda imprimirlo y guardarlo como parte del archivo muerto. Al recibir la transferencia, para procesar el pago, el cliente tendrá la opción de realizar depósitos, emitir cheques o realizar transferencias. Es decir, las opciones para que el cliente haga los pagos, pues puede hacerlo de diferentes maneras que ya el banco maneja dentro de sus operaciones y que obviamente las empresas están autorizadas. Si opta a realizar el pago usando transferencia electrónica, debe notificar al departamento de cobranza y mantener una comunicación para que sea posible identificar el pago. Si usted es un cliente que va a depositar la cuota de su deuda a la institución, entonces a veces las notas de abono no llevan toda la información. Entonces, pero aunque la llevara, usted está en obligación de avisarle a la institución y para avisarle que ya le depositó la cuota. Porque si no, si eso no lo recibe, bueno, normalmente la nota de abono no lo recibe la institución el día en que usted lo depositó. Recordemos que las operaciones del banco nosotros las conocemos hasta que nos envía los estados de cuenta. Aunque hoy en día, como usted maneja la cuenta de manera electrónica, usted puede imprimir el estado de cuenta. Pero no todos los días va a estar de acucioso de estar viendo qué movimientos han habido. Al menos que esa sea parte de sus responsabilidades y todos los días lo esté haciendo. Pero usted lo va a contar, si usted lleva las operaciones contables de manera cronológica y no le da opción de meter, digamos, regresarse y meter ahí en intermedio el depósito que el cliente ha hecho, entonces eso le complica bastante las operaciones. Entonces es necesario que el cliente le hable por teléfono y que le escanee el comprobante del cual usted hizo el depósito. Con eso se responde lo que es la aplicación a su cuenta. Parece mentira este tipo de cosas, pero sí se ha dado ese fenómeno. Como el contador se dio cuenta 5 días después, ya pasaron 5 días de interés y que no tenía por qué pagar el cliente. Y recuerden que los pagos de intereses en su mayoría, si no todas, son intereses sobre saldos. Esto quiere decir que usted paga una cuota ahora y se amortiza parte del capital, entonces el capital disminuye
y por lo tanto los intereses que se van a calcular también van a ser menores. Pero si usted se tarda 5 días en registrarlo, los intereses que usted, digamos, pagó en la fecha que depositó, el contador lo que hace es calcularlo como que no hubiera pagado nada y eso le complica todo. Entonces, es importante que manejemos esa situación. Otra forma de percibir digamos, el dinero es a través de los puntos de venta. Y no son más que las máquinas que antes se conocían como máquinas ponchadoras. Es decir, donde se pasaba una máquina como que era plancha para sellar la tarjeta y ahí quedaba el compromiso suyo de la compra que había realizado. Entonces hoy con estas maquinitas electrónicas inmediatamente está reportando al banco. Ya, las empresas tienen la posibilidad de solicitar a su institución bancaria una afiliación a su establecimiento comercial. Esto quiere decir que se les proporcionará un dispositivo destinado a procesar pagos que provengan de tarjetas de débito o crédito, que es comúnmente conocido como punto de venta. Hoy en día se han fijado que hoy ya ni se pasa por la ranura a la tarjeta, sino que solo se le enseña a la maquinita y a la le reconoce, digamos, el pago. Siempre hay que, digamos, digitar la cantidad y una vez que se le digita la cantidad, le dicen al cliente si está de acuerdo con la cantidad que ha anotado, pone la tarjeta y inmediatamente se hace el descargo a sus cuentas. Es importante. Eso, con esa nueva, digamos, manejo de tarjetas, hay otras políticas, porque las tarjetas, bueno, normalmente usted va a comprar y da la tarjeta de crédito y da su DUI, ¿verdad? Y se lleva la tarjeta para cobrarle cuando, por ejemplo, está en un restaurante. ¿Eso qué implica? Bueno, ese, digamos, es parte de su control, ¿verdad? Que le vayan a clonar su tarjeta y ya lo dejaron sin nada. Pero usted, por lo menos como parte, digamos, del dueño del restaurante, se aseguraba de que la persona a quien le estaba cobrando por medio del DUI se identificaba. Hay muchas instituciones que han tomado la política que si son menores de $10 ya no necesita identificarse. Es bien, y ya no necesita ni siquiera firmar. Entonces, eso facilidad para las compras genera mayor, digamos, incertidumbre a veces en que se vaya a hacer la operación de manera legal. ¿Qué tengo que hacer para saber si realmente la compra se ha transado de manera satisfactoria para ambas partes? Es importante que se manejen, digamos, las regulaciones internas para evitar cualquier tipo de fraude. Una de ellas podría ser poner una cámara y estar grabando todas las operaciones para que en algún momento pues, podamos identificar qué fue lo que se dio. Y así una serie de medidas que se van tomando a medida que va pasando el tiempo. Recordemos que hay empresas que tienen demasiada clientela, más que todo, digamos, en las épocas navideñas, entonces se pierde tiempo estar sacando, digamos, el tiquete del súper, si pongamos el ejemplo del súper, y hay que anotar el número de DUI, y hay que anotar no sé qué cosa, y luego que le firmen, te pierden casi 2 minutos en hacer toda esa operación. Y como dicen los dueños o los empresarios, pero el tiempo es oro. A veces le está quitando 2 minutos a la cola y que el cliente se vaya porque no puede esperar tanto. La persona encargada de realizar las transacciones por punto debe ser la misma que designa la caja y al momento de realizar el cierre debe incluir el comprobante. Por eso, más que todo, el cajero es el único porque él tiene que hacer el cuadre o el arqueo al final del día, lo que vimos en la clase anterior. Bien, lo que nos compete
que es la conciliación, y es lo que vamos a ver, vamos a tratar de hacer un ejercicio, ¿verdad? Es la conciliación bancaria. Primero, quisiera saber si estoy claro en lo que he estado platicando, no sé si hay dudas. Por favor. Hola. ¿Hay dudas? ¿Estamos bien? Quisiera saber si no se oye cortado lo que estoy hablando. No se me duerman. Hola. Bien, solo Gabriela me respondió. Bien, vamos a seguir. La presentación ya la pueden bajar ustedes de ahí del portal. La conciliación bancaria consiste en que podamos nosotros cuadrar la información que tenemos en el libro de bancos con la información que nos manda el banco que dice que ha pagado. Y estos deben de coincidir, por lo menos en lo que se ha pagado. Si no, yo tendría que reportar las diferencias y eso hay que estarlo haciendo al final del mes cuando nosotros realizamos la conciliación. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces se da el fenómeno que les mencionaba, que el cliente llega a pagar y el banco lo registró en sus operaciones, pero yo no me doy cuenta sino hasta el final del mes o pasado el tiempo prudencial en el que el banco está en obligación de mandarme el estado de cuenta para poder registrarlo en mi contabilidad. Entonces, por eso existe la posibilidad hoy en día, la facilidad más bien hoy en día, de que usted abra su portal, ¿verdad? Dentro de lo que es la cuenta de bancos y estar haciendo ese cotejo constantemente. Usted tiene la posibilidad de estar, digamos, haciendo las correcciones casi al día. Entonces, la conciliación es el mecanismo adecuado para controlar la cuenta de bancos. Por ende, deben realizarse en periodos de tiempo establecidos. Digo, normalmente es mensual. Esto constituye una forma de detección oportuna de omisiones o errores. Luego se procederá a realizar las correcciones respectivas, permitiendo saber cuáles son realmente los saldos disponibles y ciertos en todas las cuentas bancarias que controle la empresa. El año antepasado tuve la oportunidad de participar en la elaboración de un congreso que era de microfinanzas, organizada por una empresa nicaragüense, y se invitaron a personas de Latinoamérica y sin embargo vinieron gente de Luxemburgo, de Suecia, de Japón, vino un japonés, pero toda esta gente reservaba vuelos, pagaba digamos, la participación en el Congreso desde sus países de origen.
Entonces, y muchas lo hacían a la moneda de ellos. Otros, pues, casi se los obligó que hicieran el cambio a moneda dólar y no nos complicó la vida. Pero si no, imagínense estar haciendo lo que es el diferencial de cambio cada vez que depositaban, y el dinero no era ni la gran cantidad, cada uno pagaba de 200 a 300 dólares, dependiendo del tiempo en el que se inscribía. Entonces, yo llevaba el control de esos ingresos y por lo tanto todos los días tenía que estar haciendo conciliación. Y eso, pues, precisamente para poder matricular a la persona que había hecho el depósito. Ciertamente, a veces la misma persona me decía, yo ya pagué, ¿verdad? Y me mandaba el comprobante, pero parte de la política determinada dentro de lo que era la elaboración del Congreso era de que si no teníamos la aplicación en el banco, pues no podíamos proceder, entonces tenía que estar haciendo eso. Ciertamente, si él me mandaba el comprobante, estaba como aseverando que el depósito había sido efectuado. El banco inmediatamente lo hace. Entonces, son situaciones que hay que tener conocimiento y ver de qué manera se está manejando. Digo que se podrá realizar una vez al mes como parte, digamos, de la entrega de los estados financieros. Parte de la comprobación de que sus cifras son valederas es la conciliación en la parte del banco. En la parte de cómo se llama, del disponible en caja, pues nada más los arqueos, si es que podemos poner arqueos, etcétera. Son controles que debemos de manejarlos y que ahí tienen que estar. Entonces se van a hacer las correcciones a través de partidas de ajustes. La conciliación debe ser realizada por una persona o grupo de personas cuyas funciones estén desvinculadas del departamento encargado de emitir los pagos. Decir que no sea el tesorero, porque él mismo se va a estar contando las costillas. Hace años, cuando yo trabajaba en una cooperativa, y ahí yo me vi involucrado en el sentido de que me engañaban, pues, por decirlo así. Resulta que yo iba a hacerle arqueo a la persona que tenía a cargo la caja y me cuadraba, ¿verdad? Ella recibía, es decir, el dinero, yo lo que hacía era sumar los comprobantes, eran los recibos de caja, y sumaba una cantidad y luego hacía el arqueo con que correspondía a el efectivo que la persona tenía y cuadraba. Pero sucedió algo en un momento determinado que nos obligó a hacer el arqueo sorpresivamente y resulta de que le hacían falta 4.000 colones y centavos, eran colones, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hacía la persona responsable? Lo que hacía era que como era una cooperativa que daba créditos, ¿verdad? Y que mandaba las órdenes de descuento a las diferentes instituciones, que le descontaba precisamente a los asociados que le debían el crédito a la cooperativa, y cuando venía un pago este día de 4.000 y algo, no le daba ingreso, ¿ya? Sino que el dinero, es decir, no le daba ingreso en el sentido de que no emitía los comprobantes por ese ingreso. Por supuesto, el pagador, cuando me venía a cancelar el cheque, porque era un solo cheque por todos los descuentos, ¿cómo se llama? El cajero le decía su recibo de ingreso general, ¿verdad? Es decir, 4.000 y picha, recibí de la empresa tal la cantidad de 4.000 dólares que corresponde al descuento de cuotas de préstamos de los asociados de esa institución, que trabajan en esa institución. Entonces, yo le daba ingreso a mi caja el dinero, pero no hacía los comprobantes. Cuando recibía otra vez la misma cantidad aproximada, entonces ya hacía los recibos del primero que me había pagado y que no había hecho los recibos, etcétera, etcétera. Entonces ella traía ese caballito, ¿verdad? Todo el tiempo que pudo, pero esa vez cometió un error y el error fue precisamente que un socio llegó a
un socio honesto, por decirlo así, yo voy a decir, mire, me han depositado una cantidad de más en mi libreta. En mi libreta yo tengo 4.000 y fichas, cabal, el faltante que ya tenía, me lo han puesto de más. Y yo sé que este dinero no lo tengo. Y la persona manejaba, en esa época manejaba hasta $500,000 de colones, o sea, era una persona que manejaba mucha plata. Y sin embargo se dio cuenta y empezamos a indagar, ¿verdad? Que nos llevó casi 2 días indagarlo hasta que llegamos a hacer el arqueo que les acabo de mencionar. Entonces, ese tipo de fraudes son los que se van cometiendo. La persona obviamente no quería hacer el fraude que estaba cometiendo porque el dinero le hacía falta y ella quería ver cómo podía hacer para recuperarlo porque tampoco ella sabía cómo se había dado. Esas son, digamos, las situaciones que se van dando. Pueden haber faltantes por negligencia, como el caso o por realmente se quiere hacer daño, por malicia. Entonces son las situaciones que hay que ver cómo establecemos los controles. Entonces, ¿qué pasó? Para las próximas lo que se hizo fue que otra persona recibiera los cheques de pago y se le daba al cajero para que emitiera los comprobantes y una vez emitido los comprobantes se le daba la plata para que pudiera al día siguiente efectuar la remesa, etcétera, etcétera. Entonces son formas de control. Dichas conciliaciones deben hacerse en cortos periodos de tiempo con el fin de mantener actualizados los saldos de los mayores de bancos, ¿verdad? Pues hablamos de un mes, pero puede ser una semana, 15 días, o como yo los hacía con la parte del Congreso, porque el Congreso era un tiempo corto de tiempo, casi todos los días. Tenía que estarlo haciendo. No era mucho lo que entraba, pero sí era el tiempo que quitaba. El respaldo de cada conciliación realizada debe enviarse al Departamento de Contabilidad para el registro. Bueno, tenemos la definición, ¿verdad? Más que definición es el proceso, el procedimiento que tenemos que hacer para poder realizar la conciliación. Tenemos que comparar, decíamos, el libro de bancos o los datos o apuntes que están en el libro de bancos, que son mis apuntes contables, y no es más que el libro de mayor en el que yo pueda cotejarlo contra los movimientos que lleva el banco. Y los movimientos son básicamente el estado bancario, el estado de cuenta bancario. Se trata de un proceso que permite comparar los valores que la empresa tiene registrados, ¿verdad? Eso es lo que acabamos de hablar. Y el proceso es, la empresa va registrando todos los movimientos en un libro auxiliar de banco, un libro auxiliar de mayor, dicen ahora. Es decir, recordémonos que tenemos el libro diario y el libro mayor. En el libro diario llevamos el detalle de las partidas y en el libro mayor llevamos la parte resumida, por día si queremos, ¿verdad? Movimiento del día, tanto. Movimiento de la semana, tanto, si el movimiento no es tan grande. Entonces, pero muchas empresas manejan el auxiliar de mayor, que me permite detallar todos los movimientos y claro, de manera electrónica, que es el que imprimo y es el que empiezo a chequear, ¿verdad? Contra el estado bancario. Por eso se dice que es un libro auxiliar y a su vez el banco hace lo mismo. Al mes, el banco suele enviar a cada uno de sus clientes un estado de cuenta en el que se detallan todos los asientos realizados, ¿verdad? Y es un extracto que se llama estado de cuenta. Se realiza una verificación en la que se revisan y comprueban los movimientos que la empresa ha registrado con los del banco. Se cotejan, ¿verdad? Pueden coincidir o de lo contrario es la causa de la diferencia. Recuerden que cuando hablamos de conciliación es porque tenemos dos grupos de valores que tienen que ser idénticamente iguales. Pero en el caso del banco, hay quienes hasta manejan 2 meses el cheque que le han pagado porque no lo necesita cambiar. Los bancos por ley tienen validez 1 año. Después de 1 año el banco ya no está obligado a pagarle el cheque.
¿Qué es lo que pasa si usted hace eso? Que le dice el cheque mediante una notificación. Hola. Mediante una notificación por escrito, el banco le dice que tiene que entenderse con el librador, y el librador es el dueño de la chequera, es decir, quien le pagó a usted, y que por haberse pasado el año el banco ya no se lo puede pagar. Usted va donde el librador y le dice, mire, este cheque se me venció, por lo tanto necesito que me dé otro. Y la otra empresa pues tiene que cambiárselo y anular el anterior con el que usted le va a entregar. Entonces, ese tipo de situaciones son los que se dan. Normalmente los cheques no se cobran con tanto tiempo, sino que lo que se hace es, o más bien lo que sucede es que un mes, 2 meses, lo mucho que pasa un cheque sin cobrar. Si un cheque pasa ya 6 meses y en su conciliación aparece como parte todavía pendiente de pago por el banco, dos cosas, lo que les mencionaba, o el fulano no ha llegado a cobrar, porque a lo mejor lo extravió, y eso nos vamos a dar cuenta hasta que él llegue a reclamar, o hay un error en su contabilidad, en sus registros, y quizás ese cheque fue anulado físicamente, ¿verdad? Usted lo anuló y le puso el sello, lo mutiló y hizo todo lo que tenía que hacer, pero no lo borró de sus registros en el sistema. Entonces, puede estar vivo. Cuando usted emite el auxiliar, pues ahí va a aparecer todos los meses, hasta que usted no haga algo con esos cheques que han sido pendientes de pago. Es importante. Ya vamos a ver un ejemplo de cómo se da ese tipo de situaciones. Si no coinciden los datos, pues es un poco lo que estoy explicando, y casi nunca coinciden, ¿verdad? Muy a menudo es debido al tiempo en el que se registran las partidas y contra el tiempo en que estos cheques fueron cobrados. Hay hechos económicos que la empresa ya ha apuntado en sus libros contables, pero que el banco aún no ha registrado porque los contabiliza la semana siguiente. La conciliación bancaria nos ayuda a tener una imagen fiel de nuestro negocio con todas las ventajas que esto conlleva. Es decir, el resguardo, la mitigación de riesgo, etcétera. Hoy en día, pues si usted tiene muchas ventas y el movimiento es bastante, digamos, fuerte, usted puede contratar, claro, todo eso es pagado. Usted puede contratar que le lleguen a traer su dinero en el camión, ¿verdad? En los camiones que el banco tiene, y ahí realiza la remesa. Solo que en el momento las personas que andan recogiendo, como no están autorizadas a tocar dinero, le dan unas bolsas así de seguridad con unos marchamos. Los marchamos usted los puede cortar hasta con los dientes si quiere, si los tiene fuertes, por supuesto, o los corta con una tijera. Son débiles, pero lo que da es el sello de garantía de que ese dinero no va a ser tocado, sino hasta que llegue a manos del banco. Y en el banco hay personas que se dedican precisamente a estar contando el dinero y verificar que cuadre con el comprobante de remesa que usted emitió. Es decir, usted en la misma bolsa mete el dinero y mete el comprobante de remesa y cómo lo dio, cuántos cheques, cómo va en efectivo, etcétera, etcétera. Eso es importante que las personas que estén a cargo de contar ese dinero lo hagan con toda la, digamos, seriedad posible. Como la persona también que hace las remesas de la empresa que está haciendo el depósito, revisar bien esa remesa para que no vayan a haber reclamos de que hizo falta 10, 15, 20 o más dinero en la remesa que iba. Y ahí es más difícil comprobar eso, porque el banco perfectamente puede decir, yo no he recibido ese dinero, ¿verdad? Sino que aquí se contó. Ellos tienen sus protocolos, es decir, si algún fulano que está contando el dinero en la remesa, un cajero es, ¿verdad?, le falta dinero, inmediatamente llama al supervisor. Y el supervisor pues tiene ya también, digamos, los pasos a seguir para seguir los protocolos adecuados, etcétera, etcétera. Todo eso ellos se han tratado de guardar las espaldas.
¿Qué pasa si el camión lo asaltan en el camino, como muchas veces ha sucedido? En la guerra se daba cada rato. Habían seguros para todo eso, que es parte también de la mitigación de riesgo, etcétera, etcétera. ¿En qué nos ayuda? La conciliación. Es un proceso lento y tedioso, por lo que muchas empresas deciden obviarlo y no realizarlo. Eso ya en estos días, pues, casi imposible no hacerlo, aunque más que todas las personas o los comerciantes individuales, ellos llevan sus propios controles, a veces hasta mental, ¿verdad? Pero porque a veces no llevan contabilidad. Pero las ventajas que aporta realizar esta tarea de forma periódica son un mejor control de los recursos económicos, contabilidad al día, por supuesto, seguridad delante de una inspección, es decir, se puede determinar cuáles son las diferencias que hay, ¿verdad? Y los posibles, digamos, riesgos con los que se puede correr. Si ustedes supieran lo que uno vivió cuando estaba, digamos, en la parte de los pininos, ¿verdad? De trabajo. Yo pues, trabajé de ordenanza y me mandaban a remesar. Y eso era un riesgo tremendo, ir al banco. Que en el camino le pueda pasar algo a uno. Y claro, la delincuencia era menor, pues siempre ha habido ladronismo, siempre ha habido muertos, siempre ha habido de todo, pero era más confiado uno andar en la calle. Sin embargo, como no había tecnología, no era posible hacer las operaciones bancarias de esa forma. Aún las transferencias de banco se daban, pero a través ¿cómo se llama?, de esa forma operativa en los bancos. Es decir, que un banco le hacía transacciones de un cliente con otro banco, lo hacían a través de telefax, ¿verdad? Era lo que, lo que hoy en día se conoce con los famosos escáneres, ¿verdad? Los films, los microfilms que existían, que era la forma de archivar. Y los microfilms no era, digamos, lo que hoy vemos en la computadora, sino que eran fotos, ¿verdad? Y se tomaba foto cheque por cheque, y cada uno de ellos se iba guardando con una numeración. Imagínense lo tedioso que eso era, pero por supuesto los movimientos eran menores. Y se iba saliendo de todas las operaciones. Información de calidad en la toma de decisiones. Cuanto más y mejor es la información que disponemos, mejores serán las decisiones que se podrán tomar, ¿verdad? Es decir, controles. Volvemos a lo mismo. El primer documento que nos hace falta es el extracto bancario para poder empezar a realizar la conciliación. Yo ya tengo mi libro auxiliar de banco, pero para comenzar a hacer la conciliación necesito tener el extracto bancario o el estado bancario con el que queremos auxiliar. Antes de empezar a conciliar un periodo, por ejemplo un mes, la contabilidad tiene que estar al día para evitar tener que conciliar varias veces. Y el problema es que usted está con el sistema emitiendo cheques, o sea, su operación de emisión de cheques de pago y de ingresos, eso no se detiene. El problema es cuando toda esa información llega a contabilidad y la contabilidad, y no está el contador para ponerla al día. Entonces, ¿qué es lo que hace el contador? Si la operación se hace de manera automática, al auxiliar le está cayendo o al libro mayor le está cayendo la información que nace de las cajas, pero sin la posibilidad de chequearla porque el contador no está al día. Es decir, lo que hace es emitir el comprobante tal como está, así de una forma no revisada, y eso puede llevar a riesgos, ¿verdad? Por lo mismo, hizo la conciliación ahora, lo cuadró, pero resulta que ya una semana después no había contabilizado tal o cual cosa, y habría que meter la información y habría que volver a hacer la conciliación, etcétera, etcétera. Todas esas situaciones pues son las que se pueden dar. Lo que le mencionaba, que hay empresas que tienen diferentes cuentas bancarias, por lo que tenemos que comprobar que estamos conciliando la información de la misma entidad y de la misma cuenta. Con las tarjetas de crédito se daba un problema antes, ¿verdad?
se resulta de que llegaba a pagar o se le cobraba a alguien en una tienda o con una tarjeta, y cuando el banco me hacía el depósito con el número de, digamos, de correlativo de la operación que se estaba realizando, pero no me decía más, no me daba más información. O sea, yo tenía que estar pendiente de las ponchadas que hacían, digamos, los vendedores. Y hoy que estamos así con la manera digital y estos puntos de venta que acabamos de mencionar, al final del día, cuando usted hace el corte, la maquinita emite un reporte de todo lo que se ha recibido y de la forma que se ha recibido. Ese es el comprobante que sirve para poder yo tener la información. Cuando me viene el estado de cuenta, debe de coincidir con el número que ahí aparece de registro en el punto de venta, etcétera, etcétera. Entonces, hoy en día es más fácil, pues, pero porque también la dinámica de las operaciones es más fuerte, es mucho mayor. Entonces, es importante que conozcamos eso. Las auditorías internas también es fundamental para que nos dé soporte en los controles. Ya cada quien sabe lo que tiene que hacer de acuerdo al manual de procedimientos y por lo tanto es una, digamos, una rutina que tenemos que manejarla, y el supervisor o el jefe de cada uno de las personas que realizan esa rutina tiene que estar viendo de que pero auditoría interna también hace su propia valoración y su propia revisión, y eso ayuda a que todo funcione de acuerdo a cómo se tiene que hacer. Entonces, igual, ¿verdad? La parte de la auditoría tiene que cuidar todo lo que ya hemos hablado. Se requiere una copia de la conciliación bancaria del mes que queremos auditar, otra copia de la actividad contable correspondiente. La triple verificación, que es comparar el saldo de los 3 documentos y asegurarse de que es correcto. Los 3 documentos, el libro de banco, lo que es el estado bancario y los documentos que tenemos. Si ha sido necesario un proceso de conciliación, podemos suponer que nos encontraremos con alguna diferencia entre los saldos. O sea, siempre va a haber diferencia, ese es un hecho. Revisar cada transacción en la cuenta del banco y verificarlas en la contabilidad general. Para facilitar esta tarea se puede colocar una marca de verificación de la copia impresa de ambos documentos. Ya cuando ya los contadores vayan a ver auditoría, si es que no la han visto, pues ahí se ven las diferentes formas de marcar lo que es las revisiones que se están haciendo, cuando son conciliaciones, cuando son chequeos, etcétera, ¿verdad? Que estamos tratando de dejar pruebas de que hemos realizado una auditoría. Esa es parte de la auditoría que no quiero adentrarme. Entonces se emite un informe, ¿verdad?, de las diferencias que se encontraron. Por último, verificaremos la suma de las partidas de la conciliación, ya sea las diferencias entre el saldo final de la cuenta bancaria y el saldo final de la contabilidad general. Al ser el registro contable el requisito legal irrenunciable que da cuenta del ingreso, de la salida de dinero al patrimonio de una empresa y otras operaciones que se realizan en ella, se convierte en el medio adecuado para verificar cumplimiento de las políticas. Requisitos legales irrenunciables, es decir, es lo que está escrito en piedra. Y usted no puede ser caso omiso a un proceso cuando se le ha dicho de que así tiene que hacerse. Entonces los comprobantes, ¿verdad?, son importantes para que pueda yo verificar que lo que usted ha operado es correcto. Los soportes, ¿verdad? Los comprobantes son los soportes que dan fe de que la operación se ha hecho de manera fehaciente. En el manual de cargos de la compañía debe especificar qué cargos del departamento de contabilidad tendrá la responsabilidad y potestad.
¿ya? Debe de existir un manual. A lo sumo, instrucciones, que son, digamos, la etapa final de las líneas de mando, o más bien de las líneas de órdenes que se emiten a los subalternos. Si no hay un manual, un reglamento interno, tiene que haber un manual de control interno, tiene que haber una ayuda de memoria, tiene que haber instrucciones, etcétera, preferiblemente escritas, porque de esa manera todos estamos claros. Instrucciones claras, digo yo, trabajo preciso. O sea, si quieren que yo haga un buen trabajo, debo de tener las instrucciones claramente establecidas. Y ese es un principio que debe de manejarse, que debemos de manejar todos los profesionales, tanto como los que damos instrucciones como los que recibimos, porque de lo contrario se surgen muchos errores y eso no es posible que hoy en día los podamos seguir cometiendo y perdiendo tiempo. El funcionario encargado de registrar las operaciones debe tener todos los comprobantes pertinentes al momento de realizar el registro para evitar cualquier tipo de error. Se deben guardar los comprobantes de respaldo por separado en diferentes archivadores según la naturaleza. Muchas empresas manejan copias de documentos que se pueden considerar oficiales y dice al margen, ahí en letras pequeñitas, dice para contabilidad, para la gerencia financiera, para proveeduría, dice, y una última dice para archivo, ¿ya? Esa de archivo es la que queda guardada por si las otras pues se pierden. Y todas tienen que estar bien claras en su contenido. Se pueden usar la copia química que muchas facturas utilizan, que usted al escribir se copia para las diferentes que vienen abajo en el juego y tiene que estar claro lo que está abajo, porque si no de nada sirve. No le sacamos fotocopia. Bien, un poco para terminar lo que es la parte del comprobante, encontré en un documento que está también en la bibliografía los flujogramas. Esto es para los administradores, ¿verdad? También los contadores, porque deben de manejar, digamos, diagramas de procesos. ¿Verdad? Este es un flujograma diseñado por cada una de ellas. Ahí ustedes pueden ver cómo comienzan, digamos, en la recepción de los pagos. En recepción, pues se da, bueno, toda la parte que lleva la compra, cotización, medio de pago, efectivo, recepción del efectivo, emisión de factura. Luego se informa a la administración donde se hace el depósito del efectivo, ¿verdad? Mediante un comprobante. Se registran los comprobantes, etc. La explicación, si el medio de pago elegido es el efectivo, la recepcionista o el recepcionista de turno deberá recibirlo del cliente y luego proceder a realizar la facturación. Si el cliente ya tiene la facturación, porque se le mandó previamente o porque se le entregó la mercancía también con anticipación, entonces se emiten lo que son los recibos de caja, que no sustituyen a la factura, sino que es un comprobante de que usted está recibiendo esa plata. Y que el cliente se lleve una copia y da fe, ¿verdad?, a la empresa que mandó a pagar que esa plata fue entregada a la institución y que no se la robó el mensajero, como suele suceder. Es decir, suele suceder en el sentido de que es el mensajero quien lleva los pagos, no es que el mensajero se lo ha robado. Pero sí es importante que darse ese tipo digamos, de resguardo. El recepcionista emite el comprobante de pago, ¿verdad? El recibo de pago y el que entrega el cheque pues se lleva su copia. Al día siguiente se depositará todo el efectivo recibido y los comprobantes emitidos por el banco serán entregados al Departamento de Administración para que procedan su registro. Es decir, quien recibe el cheque arma las remesas, ¿verdad? Según este diagrama o este programa,
y él manda a remesar. Cuando ya tenga el comprobante de remesa junto con los comprobantes que sirvieron para la recepción del dinero, se mandan a contabilidad. Esto sí fue en efectivo. ¿Qué pasa si fue en tarjeta de crédito o débito? El recepcionista de turno deberá procesarla mediante el punto de venta, lo que hablábamos que es la maquinita, ¿no? Donde usted pasa en la ranura la tarjeta o solo se la enseña. Si la tarjeta es rechazada por el banco, se deberá solicitar al cliente otro medio de pago. En caso contrario, se procederá a realizar la facturación. Al final del turno se entregará el comprobante de cierre de punto al departamento de administración para que proceda a su registro. Recuerde que ahí no recibió dinero, pero sí se engrapa el comprobante que el punto de venta ha emitido. Si el medio de pago fue el cheque, el recepcionista de turno deberá recibirlo y realizar el proceso de conformación. Si el banco indica que el cheque no tiene fondos, se deberá solicitar al cliente otro medio de pago. En caso contrario, se procederá a realizar la facturación. Al día siguiente se depositará el cheque y se entregará el comprobante al departamento de administración. ¿Ya? Son formas diferentes. Y aquí está el diagrama de proceso, el flujograma de proceso, perdón, de cómo procede eso. A los administradores esto les sirve. Si fuera por transferencia, el recepcionista de turno deberá notificar al departamento directivo para que se compruebe la disponibilidad del dinero transferido en la cuenta bancaria. Una vez confirmado, se procederá a realizar la facturación y se entregará el comprobante al departamento de administración. Este es el caso que yo les mencionaba cuando usted emite orden de descuentos a varias personas que le deben a usted, ¿verdad? Y que el banco ya no le manda un cheque, un solo cheque por el descuento que les hizo a su personal, sino que le dice, vaya, mira, aquí está la nota, ¿verdad? Sí, va en físico y la lista de las personas a quién le descontó, pero se lo hice a través de transferencia. Entonces solo hay que verificar que esa transferencia esté colocada en mi cuenta o en la cuenta de la empresa en la cual yo trabajo, la cantidad exacta que dice que me ha transferido y que está señalado en el documento que me envió vía correo o con el mensajero, etcétera, etcétera. Entonces son situaciones que uno tiene que resguardar. Pero ¿qué pasa cuando nosotros hacemos el pago? Si lo hacemos con cheque, el proceso comienza con el departamento de administración recibiendo la factura del proveedor, ¿verdad? Esa es otra forma digamos, de los procesos que se generan cuando se hacen varias cooperaciones. Recibiendo la factura del proveedor al que se debe cancelar. Luego, una vez por semana, se realizará una reunión con el gerente general donde se decidirá si se realiza el pago o se dejará pendiente por procesar. El flujo de caja que ustedes están elaborando entra a esta parte. Ahí nosotros hemos considerado hasta cuánto podemos pagar para este mes, para esta quincena. De acuerdo a lo que usted ha establecido, y puede ser que al final el saldo de caja le vaya quedando con 5, 10, 20 dólares y ya no le permite hacer más pagos porque así lo hace, queda en negativo y entramos al proceso de fraude que les mencionaba. Entonces, mediante lo que se ha presupuestado del efectivo, pues está calculado acá. Y por lo tanto, debemos de manejar con cuidado esa parte. Si se decide realizarse el pago, el departamento de administración elaborará el cheque y lo entregará al departamento directivo para que sea firmado. Una vez firmado, el departamento de cobranza procederá a realizar el pago. Entonces, estos, digamos, son unidades que ya las define en este ejemplo, pero digamos las personas que intervienen pueden ser otras compuestos diferentes a lo que aquí se están mencionando. Si se pagan por transferencia,
El proceso también comienza en el departamento de administración recibiendo la factura del proveedor al que se debe cancelar. Luego, una vez por semana, realizará una reunión con el gerente y se decidirá si se realiza el pago. Si se decide pagar, el departamento directivo realizará la transferencia y notificará al departamento administrativo, etcétera, etcétera. Es similar, ¿verdad? Solo que el procedimiento, es decir, la forma de pago cambia. Bien, digamos que esto es la parte teórica de lo que quería explicar. Preguntas, por favor, quiero saber si estamos bien. No hay pregunta, Lick. Y no se oye cortado. Porque voy a explicar el ejercicio. Quiero que todos estemos en eso. Y bueno, aquí me están comentando que les ha costado, está lloviendo por otro lado. Aquí todavía no ha llovido y espero que no, para que no se vaya a cortar la comunicación. Pero No se escucha cortado. ¿Cómo? No se escucha cortado, pero no se mira su escritorio. ¿Qué se ve ahorita? No. No, ¿qué es lo que ve ahorita? Está su cámara. Su cámara está No, por activada. eso todavía no he puesto el Excel. Me avisen cuando vean la parte de Excel, por favor, porque voy a entrar en eso. Ahorita. Bien, ¿ven el Excel? Sí, se mira. Sí, estamos bien. Bien. Ok. Yo he tratado de desarrollar el ejercicio de una conciliación bancaria que también se lo voy a dejar como tarea para que ustedes lo desarrollen, porque de eso se trata. Para no ponérselos en el examen, ¿verdad? Porque es muy corto el tiempo. Esta hoja que ven es la conciliación, perdón, es el auxiliar de banco o el libro mayor de banco, auxiliar mayor de banco, en el que están registrados, si ustedes observan, las fechas, ¿verdad? El número de cheque o o algún número de registro que el banco emite, que a mí me conviene ponerlo ahí, cuando hay, por ejemplo, un abono a cuenta, el banco emite una correlación, e inclusive cuando usted va a dejar la remesa, queda una correlación de la transacción que en caja se está realizando. Entonces, es conveniente poner ese número en el auxiliar. ¿Por qué? Porque cuando yo esté cotejando y hay remesas que tienen el mismo valor, 200, 200, 200, yo con ese correlativo que el banco me ha emitido en el comprobante, es decir, cuando ya sella, ¿verdad?, su maquinita, me sirve saber cuál ha sido el 200 que yo estoy registrando en ese momento, etcétera. Aquí pues se ponen a nombre de quién se emiten los cheques o en esta parte el concepto. No todo tiene que llevar eso, pero entre más información, mejor. Y aquí están los valores. Aquí si se dan cuenta, en la parte de la fecha, tenemos 1 de julio 2020. El cheque dice, perdón, en la parte del comprobante de cheque, saldo inicial, es decir, que yo al 30 de junio yo comencé con 2.879.20, ¿verdad? Y es el valor que yo voy a seguir manejando, el saldo que voy a seguir manejando. Resulta de que a las fechas siguientes, ¿verdad? Del primero se realizó la remesa que al 30 de las ventas que al 30 de junio se tenían y se remesaron 4.825. Se observan, pues eso incrementó mi saldo. Y así fuimos emitiendo los cheques, llevando todos los procesos o procedimientos que ya hemos hablado en la teoría y que vamos anotando. El cheque 265 se le entregó a JP, a Juan Pérez si quieren,
y se le pagó por honorarios, ¿en qué? En lo que sea. Y aquí tenemos ya los 275 que se le pagaron, que obviamente fue más, pero le retuvimos el impuesto sobre la renta y le descontamos otras cosas que no sé qué. Y tenemos el nuevo saldo, ¿verdad? Y ustedes pueden ver que estos saldos van por remesa, ¿verdad? Por si quieren revisarlo después, para que vayan determinándolo. Y entonces podemos ver que aquí tenemos todas las fechas emitidas, todas las fechas trabajadas, ¿verdad? Ya les voy a explicar qué son esos señas amarillas, ¿verdad? Estas marcas amarillas. Lo que quiero explicar es que hasta el 31 de julio, pues se emitió el cheque 286 a William Leonel o William López o lo que sea, ¿verdad? Fue por pago de retenciones en planilla. Y 750. Al final yo terminé contablemente con un saldo de 3036.03. Y cada quien fue a hacer sus cobros de los cheques. Pero ¿qué pasó al 31 de julio con el banco? ¿Ya? Este es el estado bancario, o sea, el que me emite. Solo por efectos académicos no distorsioné las fechas las dejé ordenadas, pero el banco no se las va a entregar ordenadas en el sentido de que la misma fecha que tiene el cheque 265 del 2 de julio, en el banco le va a aparecer el 2 de julio, le va a aparecer posterior. Claro, si el fulano le pagaron en la mañanita y se va inmediatamente al banco a cobrarlo, antes de que se arrepientan del pago que le han hecho por el mal trabajo que hizo, entonces lo cobra y se guarda el dinero. Entonces le va a aparecer en la misma fecha. Pero muchas veces no es así. Se va a cobrar al día siguiente o lo va a utilizar para pagar a algo y etcétera. Y luego paga con el cheque y luego quien recibe el cheque se tarda otro tiempo para llevarlo a remesar y luego le da la compensación y bueno, una gran vuelta y resulta que el cheque salió cobrado el 15 de julio. Entonces por eso digo que las fechas no van a coincidir en la realidad. En este caso sí, porque no quise cambiarlo. Pero sí quiero que partamos de algo. Teníamos el 1 de julio, el banco tenía en su saldo a favor de la empresa 3.204.20. Nosotros teníamos, si observan lo que hicimos, 2.879.20. ¿Cuánta es la diferencia? Si yo me jalo la información que tengo en el libro de banco y saco la diferencia, obtengo que hay $325 que el banco tiene de más a lo que yo tengo. ¿Qué significa eso? Que hay valores que yo ya emití en cheques, pero que no han llegado a cobrarlos. Esa es la primera impresión que debemos tener, ¿verdad? Es decir, no coincide por eso. Al 31 de julio, al 30 de junio, cerramos saldos. Yo puse todos los cheques que emití, pero el banco puso todos los cheques que pagó. Y tengo esa diferencia. ¿Ok? Entonces, si empezamos a revisar cada movimiento, la remesa, y esa es otra cosa que quiero que vean, yo tengo la remesa, se observan, en el debe, ¿ya? Y eso me va incrementando, todas las remesas me van a ir incrementando el saldo. Y los cheques los tengo en el haber, ¿ya? Recuerden, y aquí lo he manifestado en la parte superior como un título así entre paréntesis, de que este informe se maneja en el activo. Y recuerden que las cuentas de activo aumentan en el debe y disminuyen en el haber. ¿Ok? Bien. ¿Qué pasa en el banco? Como en el banco se maneja como pasivo, que es lo que yo les había mencionado, espérame que se me ha
Se me ha inmovilizado. Pero vaya, lo que quiero determinar es que el banco, como se maneja en efectivo, perdón, se maneja como pasivo, ellos lo van a manejar al revés. Es decir, que las remesas van a ser un haber y los cheques van a ser un debe. Permítanme que no me deja. No me deja pasar a la siguiente ventana y vamos a ver por qué. Vale, ok. Entonces, acá están, las remesas están en el haber y los cheques están en el debe, porque ellos lo están manejando como un pasivo, ¿verdad? Que es un poco lo que he querido explicar. Al final, el banco termina con un saldo de 9.845.78. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, lo que tenemos que hacer, y de eso se trata la palabra conciliar, que los dos cuadros tenemos que ponerlos a la par y empezar a chequear movimiento por movimiento y que vayan coincidiendo lo que tengo contablemente con lo que tengo en el libro, en el estado de cuenta bancario. Las diferencias yo las tengo que llevar a lo que se llama una conciliación bancaria. ¿Ya? La conciliación bancaria la podemos hacer de dos maneras. Una es partiendo, aquí si pueden ver el título en la hoja, en la viñeta, dice conciliación vertical. Esta es que partimos nosotros del saldo del banco y vamos sumando y restando todas aquellas operaciones que me permitan llegar al saldo contable. Entonces, aquí, si ustedes observan, hay una serie de cheques que el banco no los pagó. Es decir, la gente no llegó a a cobrarlos. Y que yo aquí en amarillo, yo ya los tengo señalados, ¿verdad? Son estos cuatro. Usted sí los tiene. El 277, 278 y el 282. Pero el banco no los tiene. Y esa es otra razón por la cual no los dejé correlativo. 277, 278 y aquí el 281 y el 282. 282, perdón, y el 283. El banco no los ha pagado. Además, la diferencia de los 325 era por ese dinero que yo les mencionaba, que el banco lo pagó hasta el 2 de julio. Es decir, el fulano no fue el propio día, sino que, o más bien no llegó al 30 de junio a cobrarlo, sino que fue hasta el 2 de julio a cobrarlo. Entonces el banco lo va a reflejar. Con eso ya cuadramos el saldo que traíamos contablemente. Pero además el banco recibió en su cuenta una remesa de un cliente. El 31 de julio recibió la remesa de un cliente de 1.500 que no fue reportado a mi contabilidad. Por lo tanto, yo tengo que registrarlo. Pero por supuesto el mes ya está cerrado. Acordémonos que las conciliaciones se hacen, si usted quiere, a partir del 1, ¿verdad? Y ahí usted ya puede contabilizarlo. Pero también nos tiene una nota de cargo por la
comisión por certificación de un cheque. Esto es un invento. Pero la cuestión es que hay una nota de cargo que el banco mandó a notificar a la empresa, pero como eso va por correo y va a pie, no llegó oportunamente a la empresa y por lo tanto, pues, no la he contabilizado. Entonces ya tenemos tres diferencias, ¿verdad? Bueno, el del 325, que ya vimos que con eso cuadraba. Pero las diferencias persistentes son los cheques que el banco no pagó, la nota de cargo que yo no he contabilizado y la remesa que no he contabilizado. Entonces hago las operaciones, ¿verdad? Al saldo bancario, yo le voy a restar los cheques que ya emití, ¿verdad? Pero que el banco no los ha pagado. Voy a contabilizar la nota de cargo, o tengo que registrar la nota de cargo que el banco ya emitió, pero yo no he contabilizado. Y lo mismo ¿cómo se llama? La remesa, que el banco ya registró, pero yo no he contabilizado. Y eso tiene que ver con la afectación de las cuentas. Si se da cuenta, pues al final terminamos con el saldo contable. Repito, comenzamos con el saldo bancario final, ¿verdad? Que es 9.845. Lo vemos. Y terminamos, ¿verdad? La cuadratura o la conciliación con el saldo final del libro de banco. Ojo, saldos finales, no principios, no iniciales. ¿Qué pasa si lo hacemos al revés? ¿Verdad? Es cuando lo hacemos partiendo del valor contable. Es decir, parto del valor que aquí tengo. Vamos a ver si podemos insertar una flechita. Ah, no, no es esa. ¿Cuáles son? Ah, Esteban. Así es la cosa. Bien. Partimos de ese valor y observan lo que han cambiado son los signos. ¿Verdad? Por lo tanto, comenzamos con el saldo contable y terminamos con el saldo bancario. O sea, es al revés. Si llega a ese valor, entonces quiere decir que la conciliación bancaria está hecha. ¿Preguntas? Bien. No sé si otros tienen otra pregunta para poder ir a Vaya, para quienes les ha fallado el internet, va a quedar grabado como siempre la clase, así que pueden ver más que todo el desarrollo del ejercicio que estoy haciendo. Bien, digamos que ya la conciliación está hecha y este es el proceso quizás más común que se utiliza, pero también está el horizontal. ¿En qué consiste? En que yo voy a tener los saldos finales bancarios y el saldo final contable, ¿ya? Son los mismos, se observan, son los mismos valores. 9.845.78 y 3.036. ¿Cómo voy a hacer esta conciliación? Bueno, voy a poner las diferencias en la columna que afecta el saldo. Los cheques pendientes de cobro son valores que el banco no ha pagado.
Por lo tanto, yo se lo voy a restar a mi saldo de banco. ¿Me explico? No lo voy a poner en el contable porque en el contable yo ya lo tengo, yo ya lo registré, yo ya lo saqué de mi cuenta. Entonces voy a afectar el banco. Pero hay operaciones que el banco ha realizado y yo tengo que afectar mi saldo contable. Es una nota de cargo que por una comisión que el banco me cobró y obviamente yo tengo que darle salida y tengo que ponerlo como valor negativo y me va a afectar el saldo. Entonces lo mismo con la remesa. El banco ya lo recibió, pero yo no lo había contabilizado, entonces lo voy a contabilizar y como es una remesa la voy a aumentar. Entonces, ¿en qué consiste la conciliación? Que al final me deben de coincidir los valores, ¿verdad? Ese saldo no es nada. Podría ser los saldos finales teóricos con las que debieron haber terminado las cuentas del banco. Obviamente, si yo estos registros, me refiero a los valores que me afectan contablemente, al final yo voy a terminar con el valor de 4.530.38. Pero el banco va a seguir teniendo 9.845.78. Ahí no podemos cambiar nada. Sí, mi saldo contable. Pero claro, lo que me importa es con cuánto voy a terminar. Imagínense que yo termine con un saldo negativo, ¿verdad? En mi cuenta porque me sobregiré. Y ya hemos hablado sobre el sobregiro bancario, que usted puede sobregirarse hasta la cantidad que el banco le ha permitido que lo haga mediante un contrato firmado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, resulta que yo terminé con un saldo negativo y tengo un saldo negativo de $900. Entonces, si yo tengo esta remesa que el banco ya la tiene, pero yo no la he contabilizado, pues inmediatamente la voy a registrar. Y no como una partida de ajuste, sino que como una operación real que se dio. Al final el banco está en obligación de devolverle los cheques pagados, ¿verdad? Ellos lo agujerean y las remesas que recibieron por los depósitos del mes. Entonces, esa es la dinámica de la conciliación bancaria. Preguntas, por favor. Bien, yo voy a bien, gracias. Yo voy a mandar. Una cosa, Diga, diga, diga. si tengo un cheque que no es del banco y de ese banco que corresponde, ¿verdad? ¿Dónde iría eso? Del banco en el Sería que una tiene la diferencia. cuenta bancaria. Ajá. Bien, Sería una diferencia y le pondría en remesas pendientes o siempre en cheques. ya. Lo que sucede es que usted las remesas, es decir, los cheques que recibe y que no corresponden al banco, siguen siendo remesas. Y las va a mandar como efectivo al banco. Bueno, no como efectivo, pero sí las manda como parte del disponible. Y aunque usted no disponga de esa plata, usted siempre la va a considerar como parte del dinero que tiene colocado en el banco. Lo que debe de hacer cuando elabore la disponibilidad, hacer la mención. Hay 5 cheques que se fueron en la remesa final o se fueron hace 3 días o se fueron ayer, perdón, y que no se puede disponer de esa plata porque están en compensación. Pero usted siempre la va a tomar como parte del efectivo. Ese es cuando recibe un cheque. Pero cuando emite un cheque, usted no puede emitir cheques que no sea de otro banco al cual no tiene cuenta. Va a ser un cheque que sí tiene su cuenta. Y esos son los que se convierten en cheques pendientes de cobro. Los suyos, los que usted ha emitido, no los que ha recibido. Repito, lo que ha recibido, lo que va a suceder es que no puede disponer de ellos
¿verdad? Si el cheque no es del banco en el cual usted tiene la cuenta. Tiene que esperar los 3 días, pero siempre lo va a registrar como remesa y parte de su disponibilidad. Solo que tiene que poner la nota en la disponibilidad bancaria que está en compensación. Pero si usted paga, obviamente lo va a hacer con cheques de la cuenta a la que tiene aperturada. Y esos sí se pueden ir a un cheque pendiente de cobro, es decir, un cheque que están pendiente que el banco los pague, porque el fulano no ha llegado a cobrar el cheque a quien usted le pagó. No sé si me expliqué con lo que le dije, no la confundí más. No, sí está bien, Lick. Gracias. Ok. ¿Otra pregunta? Jóvenes aún. Como digo, voy a mandar otro taller, más pequeño, obviamente solo es la conciliación, para que me la entreguen la otra semana. Si la pueden entregar el domingo mejor. Espero que no hayan tenido problema con la tarea de las disponibilidades y del flujo de caja. Si tienen pues dudas, ya saben, me contactan. Y para que la puedan realizar, voy a tratar de mandarles mañana o sábado el cuadro de aquellos que han cumplido con las tareas. Y eso incluye el foro, que no sé quiénes no han llenado el foro de presentación. La asistencia obviamente es parte de la evaluación, etcétera. Hay una serie de notas que yo he considerado, ¿verdad? Y que eso, lo que trato es de que ustedes estén en contacto con la materia, aunque sea estas 2 horas que pasamos aquí hablando. Bueno, solo yo hablo, a ustedes casi no hablan. Pero que es importante que pongan atención a lo que estoy hablando, a lo que estoy tratando de explicar. La otra semana, pues, entra parcial. Lo vamos a hacer en 2 partes. Una es la teoría y la otra vamos a hacer un ejercicio conceptual, ¿verdad? El ejercicio conceptual no va a ser desarrollar todo el ejercicio, ustedes ya lo saben, sino que la aplicación digamos, de la teoría en un ejercicio va a ser de esa manera. Entonces, es importante que estemos a tiempo porque también eso lleva tiempo. Aquí es más complicado porque nosotros le ponemos en el aula que tiene que tardarse tanto tiempo y ahí cerró, pues, y ya no hay vuelta de hoja. Claro, hay formas de poder abrirlo, pero eso lleva más complicaciones. Así que si no hay preguntas, por favor se me van despidiendo, ¿verdad? Gracias por su atención, pasen buenas noches y que espero pues los conectarse a tiempo puedan entrar a la grabación que voy a tratar de poner esta noche y que puedan verla lo más rápido posible. ¿Verdad? Si no hay preguntas, repito, pues muchas gracias y pasen buenas noches. Lick, una Diga, consulta con la tarea. ¿perdón? Vamos a hacer siempre corte de caja. Yo les pedí nada más el arqueo, ¿verdad? Ajá, sí, Sí, solo no, eso. con el arqueo hace todo. El corte de caja es un paso previo, pues me interesa el arqueo. Y en el punto 1 donde usted dice, bueno, que habla sobre el interés, ese se los vamos a tener que poner también en la disponibilidad. Sí, eso es lo que se ha generado en el tiempo. Ajá. Hay que calcularlo y siempre hay que hacer el recuadrito que se hace aparte y así solo jala el total, ¿verdad? Ah, vaya, Sí, eso solamente es igual. Siempre hay que considerar todo eso porque es parte de un presupuesto de ingresos que usted va a percibir en el tiempo. Bien, muchas gracias y bueno, buenas noches a todos, ¿verdad? Que la pasen bien. Ahí se van desconectando uno a uno. Ok, gracias. Gracias a Buenas noches. ustedes. Buenas noches.